durante años, creí vivir un matrimonio estable, construido sobre respeto, rutina y confianza, sin giros ni sorpresas, como una coreografía repetida que se volvía parte del cuerpo y del alma. Cada mañana comenzaba igual, con el olor del café que él preparaba y sus besos en la frente, con la certeza de que todo estaba en su lugar. Éramos la pareja que los demás describían como equilibrada, serena, casi ejemplar, y yo me sentía afortunada, protegida por una normalidad que no daba lugar al miedo. Nunca hubo gritos ni grandes conflictos, solo silencios cómodos, planes previsibles y una convivencia que parecía sin fisuras. En casa, él sabía exactamente cómo hacerme sentir segura, estaba pendiente de mis horarios, de mis comidas, de mis necesidades más pequeñas. Nunca tuve motivos para sospechar nada, porque la confianza era total, profunda, ciega. Y aunque había momentos de duda como en cualquier relación larga, siempre terminaba descartándolos, convencida de que el amor maduro era eso, estabilidad sin fuegos artificiales. Pero antes de continuar, verifica si ya te has suscrito al canal, deja un like y dime en los comentarios desde dónde estás viendo mi historia, me encantaría saber hasta dónde ha llegado. Mi esposo era atento, amable y cuidadoso, especialmente por las noches, cuando se acercaba con esa sonrisa tranquila que siempre me calmaba, como si supiera exactamente lo que yo necesitaba para dormir en paz. Tenía gestos que parecían sinceros, detalles pequeños que me hacían sentir querida sin excesos ni dramatismos. Su voz bajaba de tono al anochecer, y me hablaba con una dulzura casi hipnótica. Me arropaba con paciencia, me besaba la frente y me susurraba que debía descansar. En ese momento, me parecía el hombre más tierno del mundo. Todas las noches, sin excepción, me entregaba 2 pastillas que llamaba vitaminas para dormir, acompañadas de un vaso de agua que él mismo traía con una precisión casi ritual. Decía que era su forma de cuidarme, de asegurarse de que mi descanso fuera completo después de días tan intensos. Nunca faltaba a ese gesto, ni siquiera cuando discutíamos o cuando había tensión. Lo hacía con una constancia que me hizo bajar la guardia completamente. Yo aceptaba esas pastillas como si fueran parte del amor que me ofrecía. Decía que eran para ayudarme a descansar mejor, ya que trabajaba mucho y siempre estaba cansada. Lo decía con tanta dulzura, con tanta seguridad en su voz, que jamás lo cuestioné. Incluso cuando sentía cierto ardor en la garganta o un leve mareo después de tomarlas, lo atribuía al estrés. Él siempre me abrazaba justo después, como asegurándose de que me sintiera segura. Me repetía que todo lo hacía por mi bienestar, y yo quería creerle. Al principio, dormía profundamente y despertaba un poco somnolienta, creyendo que eso era normal y pasajero, algo propio de las vitaminas o del cambio de rutina. No le di mayor importancia porque el sueño era profundo, sin interrupciones, y eso parecía una bendición. Aunque a veces tardaba más en volver a estar alerta, él lo notaba y me decía que era señal de que mi cuerpo estaba recuperando fuerzas. Nunca sentí miedo, solo una ligera incomodidad que no lograba explicar. Todo parecía tener una razón lógica, y yo me aferraba a eso. Con el paso de los meses, comencé a notar extraños apagones de memoria, olvidando conversaciones, compromisos y tareas simples del día a día. Me encontraba revisando notas o correos como si los viera por primera vez, sin recordar haberlos escrito. Algunas personas me repetían cosas que yo no recordaba haber dicho o prometido. Sentía que algo se me escapaba entre los dedos sin que pudiera detenerlo. Y lo peor era que empecé a dudar de mí misma. En el trabajo, mi concentración cayó drásticamente y empecé a cometer errores que nunca había cometido antes, incluso en tareas que dominaba desde hacía años. Me costaba mantener la atención durante reuniones, y a veces me quedaba en blanco frente a la pantalla sin saber qué debía hacer. Algunos compañeros empezaron a mirarme con cierta preocupación, preguntándome si me sentía bien. Me inventaba excusas sobre el estrés o el insomnio, porque no sabía cómo explicar lo que me pasaba. Dentro de mí, algo empezaba a quebrarse. Sentía un cansancio extremo, como si mi cuerpo nunca se recuperara, incluso durmiendo muchas horas seguidas. Era un agotamiento que no desaparecía con el descanso, como si algo dentro de mí estuviera constantemente apagado. Cada mañana me costaba más levantarme, y mis movimientos eran lentos,
como si cargara con un peso invisible. Todo me parecía cuesta arriba: bañarme, cocinar, pensar. Mi energía vital estaba desapareciendo sin que yo supiera por qué. Algunas mañanas despertaba confundida, con la sensación de que algo había ocurrido durante la noche, pero sin poder recordarlo. Era una inquietud que no se explicaba con pesadillas o insomnio. Sentía una incomodidad vaga, una molestia emocional, como si hubiese perdido algo mientras dormía. A veces me dolía la cabeza o tenía marcas leves en la piel, pero no les daba importancia. Me decía a mí misma que era parte del estrés, pero la inquietud se quedaba conmigo durante horas. Empecé a encontrar objetos fuera de lugar, una puerta que estaba segura de haber cerrado, una luz apagada que amanecía encendida. Al principio pensé que eran distracciones mías, olvidos normales en medio de mi cansancio. Pero con el tiempo, los detalles se volvieron demasiado precisos para ser simples errores. Mi cepillo de dientes en otro lugar, una taza sucia que no recordaba haber usado. Era como si alguien más habitara mi espacio durante la noche, y yo no pudiera probarlo. Una vez encontré el sofá de la sala con cojines diferentes, como si alguien hubiera dormido allí, pero descarté la idea. Pensé que quizás yo misma me había levantado medio dormida y cambiado algo sin recordarlo. Mi mente ya estaba tan confundida que empezaba a aceptar cualquier explicación con tal de no entrar en pánico. Él seguía comportándose con normalidad, como si nada raro ocurriera. Pero esa imagen del sofá alterado se quedó grabada en mí como una advertencia silenciosa. Algo no estaba bien, y empezaba a ser imposible negarlo. Cuando comentaba esos detalles con mi esposo, él sonreía con una calma desconcertante y decía que estaba exagerando, que era producto del estrés y la ansiedad. Usaba palabras suaves, casi condescendientes, para convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Me abrazaba, me decía que debía cuidarme más y dejar de preocuparme por tonterías. Su reacción era tan tranquila que lograba hacerme dudar de mi propia percepción. Era como si supiera exactamente cómo desviar mis sospechas sin levantar alarma. Insistía en que debía confiar más en los medicamentos y menos en mi mente cansada, sembrando dudas sobre mi propia lucidez. Me decía que si no descansaba bien, terminaría enfermándome, y que él solo quería ayudarme. Con ese discurso dulce, lograba que me sintiera culpable por desconfiar. Incluso llegué a disculparme con él por cuestionar algo tan bien intencionado. Era un juego sutil de control, disfrazado de cuidado. Llegué a pensar que estaba entrando en depresión o desarrollando algún problema neurológico sin darme cuenta. Busqué síntomas en Internet, leí artículos sobre fatiga crónica, ansiedad, deterioro cognitivo. Empecé a mirar mi reflejo con preocupación, buscando señales que confirmaran mis miedos. No hablaba con nadie porque temía sonar paranoica o débil. Me estaba aislando sin notarlo, encerrada en una realidad que no sabía si era real o imaginada. Aún así, algo dentro de mí no se callaba, una sensación incómoda de que faltaban piezas en esa historia. Era como si mi intuición, ahogada por meses, intentara gritar desde un rincón olvidado. Empecé a recordar pequeños momentos, gestos, silencios, cosas que antes pasaban desapercibidas. No tenía pruebas, pero sentía que algo grave se ocultaba detrás de la rutina. Por primera vez, dejé de confiar ciegamente en él. Empecé a prestar más atención a la forma en que él se comportaba antes de dormir, siempre muy tranquilo, casi calculado. Noté que tenía una rutina fija, como si esperara pacientemente a que yo cayera rendida. Sus movimientos eran suaves, su voz más baja de lo normal, como si no quisiera alterar nada. Me observaba con detenimiento, como confirmando que el efecto ya estaba surtiendo. Esa mirada suya empezó a darme miedo. Noté que nunca tomaba ningún medicamento conmigo y se quedaba despierto mientras yo me dormía. Decía que él no necesitaba pastillas, que su mente descansaba apenas tocaba la almohada, pero eso nunca me pareció extraño antes. Ahora lo veía bajo otra luz, preguntándome por qué no compartía conmigo algo tan básico. Su vigilia empezó a parecerme una señal de alerta. Era evidente que estaba esperando algo más que mi descanso.
Una noche, un presentimiento demasiado fuerte me atravesó el cuerpo, como una alerta imposible de ignorar. No era ansiedad, ni paranoia, era una certeza que nació sin palabras, como si mi cuerpo supiera lo que mi mente aún no aceptaba. Me quedé quieta, escuchando el silencio de la casa como si fuera un lenguaje oculto. Algo me decía que esa noche todo cambiaría. Y decidí estar despierta para descubrirlo. Cuando me entregó las pastillas, fingí tragarlas, pero escondí discretamente los comprimidos bajo la lengua. Sonreí como siempre, me acomodé en la cama y cerré los ojos, respirando con calma para que no notara nada extraño. Mi corazón latía con fuerza, pero mi cuerpo no se movía. Sentía el sabor amargo de las pastillas bajo la lengua, quemando como una verdad que no quería aceptar. No sabía qué iba a encontrar, pero estaba decidida a saberlo. Esperé unos minutos, respirando hondo, hasta oír su respiración tranquila, como si creyera que yo ya estaba inconsciente. Pasaron varios minutos de silencio absoluto, y luego escuché cómo se sentaba al borde de la cama. No me moví ni un milímetro, temiendo que cualquier gesto lo alertara. Sentí cómo su peso se alejaba y cómo se deslizaba fuera del dormitorio. Apreté los ojos con fuerza, conteniendo las lágrimas que querían salir. Se levantó de la cama con cuidado, tomó su celular y salió del dormitorio sin hacer ruido. Lo escuché caminar descalzo por el pasillo, como si ya lo hubiera hecho muchas veces sin ser descubierto. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que temía que se escuchara desde fuera. Todo mi cuerpo estaba tenso, como si algo estuviera a punto de estallar. Esa era la primera noche en que yo estaba realmente despierta. Miré el reloj, eran exactamente las 2 de la madrugada, un horario que se repetiría más veces de las que imaginaba. Esa hora quedó marcada en mi mente como una clave silenciosa, como una puerta que recién ahora se abría. Me levanté con cuidado, aún con las pastillas escondidas, sintiendo el cuerpo temblar por dentro. Todo estaba oscuro, en silencio, y sin embargo, algo se movía más allá de la rutina. Supe que esa noche no habría marcha atrás. Me levanté despacio, con el corazón acelerado, y lo seguí por el pasillo oscuro de la casa, guiada apenas por el sonido de sus pasos. Cada rincón familiar me parecía ajeno, como si estuviera caminando en un lugar que no conocía. Evitaba los lugares donde el piso crujía, avanzando casi sin respirar. Cada sombra parecía más profunda, cada silencio más denso. Lo que iba a descubrir me cambiaría para siempre. Bajé las escaleras en silencio, sintiendo que las piernas me temblaban a cada escalón, como si el cuerpo supiera que estaba a punto de enfrentar una verdad imposible de ignorar. El sonido lejano de su voz rompió la quietud, y me detuve en seco. No estaba solo. Una energía desconocida flotaba en el ambiente, como si la casa ya no me perteneciera. No sabía si seguir o retroceder, pero no podía quedarme allí parada. Fue entonces cuando escuché voces bajas en la sala, una risa femenina que no era la mía, ni la de nadie que yo conociera. Era una risa suave, íntima, como la de alguien que se siente cómodo en un lugar al que vuelve con frecuencia. Mi estómago se cerró de golpe, y una parte de mí quiso negar lo que ya era evidente. Me acerqué un poco más, conteniendo el aliento. Ya no era solo una sospecha, era real. Vi a mi esposo abrir la puerta y dejar entrar a una mujer joven, que parecía conocer la casa perfectamente. Ella no preguntó nada, no miró a su alrededor como alguien que llega a un sitio nuevo. Caminó con naturalidad, como si cada objeto estuviera donde lo había dejado la última vez. Él la recibió con una sonrisa distinta, más viva, más cómplice. Era la expresión que ya no tenía para mí. Se besaron sin prisa, como quienes ya habían repetido esa escena muchas veces, con la seguridad de los amantes que no necesitan esconderse. No había duda, no había culpa, solo deseo y costumbre. Sentí una punzada en el pecho tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared para no caer. Todo lo que había dudado, todo lo que había ignorado, se confirmaba ante mis ojos. Él me drogaba para estar con ella. Me quedé paralizada, observando cómo la hacía pasar, usando mi propia casa como escondite. Cada gesto,
cada palabra entre ellos me dolía como una herida abierta. Quise gritar, llorar, confrontarlo, pero el miedo me mantuvo en silencio. No solo por la traición, sino por la manipulación brutal que implicaba todo aquello. No era solo infidelidad, era abuso disfrazado de amor. En ese instante entendí que me drogaba para poder recibir a su amante mientras yo creía estar dormida. La dimensión del engaño me golpeó con una claridad devastadora. Él no solo me traicionaba, me borraba de la realidad, me anulaba a voluntad. Nunca imaginé que alguien pudiera llegar tan lejos bajo la fachada de un esposo amoroso. Me sentí pequeña, invisible, destruida. Mi mundo se derrumbó en silencio, sin gritos ni lágrimas, solo un impacto profundo y helado. Era como si todo el aire hubiera salido de mis pulmones y yo me quedara vacía, suspendida en un tiempo que ya no me pertenecía. Vi pasar ante mí todos los años vividos juntos, ahora manchados de mentira. Ni siquiera podía llorar, porque el dolor era tan grande que no encontraba salida. Solo me quedé quieta, tragando la verdad. Regresé al dormitorio antes de que notaran mi presencia, fingiendo estar inconsciente. Me acosté exactamente en la misma posición, cerrando los ojos con fuerza, deseando desaparecer. Sentía el sabor amargo de las pastillas aún bajo la lengua, como un recordatorio cruel de lo que me habían hecho. Escuché sus pasos regresar mucho después, seguros, tranquilos. Se acostó a mi lado como si nada. Pasé el resto de la madrugada despierta, reuniendo valor y tratando de entender desde cuándo ocurría todo aquello. Cada minuto en esa cama se volvió insoportable, sintiendo su respiración cerca como un veneno constante. No sabía si temía más por mi seguridad o por la profundidad del engaño. Me dolía el cuerpo de tanto contener la rabia. Aún así, no podía actuar sin pensar. En los días siguientes, repetí la farsa 2 veces más, confirmando que la traición era frecuente y planeada. Siempre a la misma hora, con los mismos movimientos, como si fuera un ritual oculto. Yo fingía dormir, observando en silencio cómo la mentira se repetía sin culpa. Mi corazón se partía un poco más cada noche, pero mi mente se fortalecía. Ya no tenía dudas, necesitaba pruebas. Comencé a anotar horarios, fechas y comportamientos, guardando cada detalle con precisión. Llevaba un pequeño cuaderno escondido en el que volcaba cada pista, cada gesto que pudiera servirme después. Me volví meticulosa, fría, determinada. Cada anotación era un paso más hacia mi libertad. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que iba a salir de allí. Descubrí mensajes borrados en su celular y registros de llamadas siempre en el mismo horario. Aprovechaba cuando él se duchaba o salía brevemente para revisar lo poco que dejaba visible. Usaba nombres falsos, aplicaciones ocultas, pero la verdad siempre encuentra formas de filtrarse. Guardé capturas de pantalla y tomé fotos con mi propio teléfono. No quería enfrentarme a él sin estar preparada. Guardé las pastillas que me daba y busqué a un médico, quien confirmó que no eran simples vitaminas. Lo hice en secreto, pidiendo ayuda como si fuera para otra persona. El médico fue claro, era un sedante potente, con efectos secundarios graves si se usaba prolongadamente. Me miró con preocupación al escuchar mi historia. Salí del consultorio con una mezcla de alivio y horror. Era un sedante fuerte, usado sin la prescripción adecuada, capaz de causar confusión mental y dependencia. Mi cuerpo había sido manipulado durante meses sin mi consentimiento, y eso cambió todo. Ya no era solo una traición amorosa, era un delito. El amor no tiene cabida donde hay veneno disfrazado de cuidado. Entendí que lo que vivía no era un matrimonio, era una trampa. Con esa información, busqué a un abogado y le expliqué toda la situación con pruebas concretas. Llevé el cuaderno, las fotos, el informe médico, cada pieza cuidadosamente reunida. Él me escuchó en silencio, con el rostro serio y la voz firme. Me dijo que no estaba sola y que lo que me habían hecho tenía consecuencias legales graves. Por primera vez, me sentí creída. Decidí no enfrentarlo directamente para no poner mi seguridad en riesgo.
Sabía que un hombre capaz de drogarme noche tras noche era impredecible si se veía descubierto. Controlé cada emoción para no levantar sospechas, mientras seguía con mi rutina aparente. Cada palabra que decía era calculada, cada gesto estaba medido. Vivía entre dos mundos, el que él creía controlar y el que yo comenzaba a reconstruir. Planifiqué mi salida con cuidado, separando documentos, dinero y objetos esenciales. Empecé a esconder copias de llaves, fotos importantes, números de contacto y todo lo que pudiera necesitar al irme. Preparé una pequeña mochila que guardé en casa de una amiga sin que él lo supiera. Cada paso era lento pero firme. Estaba decidida a no volver jamás. Una mañana común, mientras él estaba en el trabajo, dejé la casa sin avisar. Cerré la puerta con la calma de quien ha esperado demasiado para hacerlo. No miré atrás, no quise llevarme recuerdos, solo la vida que aún podía rescatar. Respiré hondo al pisar la calle, sintiendo que mis piernas volvían a ser mías. Era libre, aunque el proceso apenas comenzaba. Bloqueé su número y me instalé temporalmente en la casa de una amiga de confianza, alguien que no hizo preguntas y me ofreció silencio y protección. Dormí en un sofá prestado, con una manta ajena, pero por primera vez sin miedo a perder la conciencia. Mi cuerpo tardó días en relajarse, como si aún esperara el peligro. Cada sonido nocturno me sobresaltaba, pero sabía que allí estaba a salvo. Empezaba una etapa frágil, pero necesaria. Luego hice la denuncia formal, entregando pruebas médicas, registros y testimonios que había reunido con tanto cuidado. Decirlo en voz alta fue más duro de lo que imaginaba, porque convirtió el horror en algo real e irreversible. Sentí vergüenza al relatar detalles íntimos, pero también una fuerza nueva al ser escuchada. Cada documento entregado era una afirmación de mi verdad. Ya no podía volver atrás. El proceso legal fue doloroso, lleno de audiencias y recuerdos que habría preferido olvidar. Revivir cada noche, cada pastilla, cada duda, me agotaba emocionalmente. Había días en los que quería rendirme y desaparecer. Pero entendí que sostener el proceso era también sostenerme a mí misma. No estaba luchando solo contra él, sino por mi dignidad. Él intentó justificarse, diciendo que todo era un malentendido, que solo quería ayudarme a dormir mejor. Escucharlo mentir con la misma voz dulce de antes me produjo una rabia fría. Cambiaba su versión según la conveniencia, negando lo evidente. Pero esta vez no estaba sola ni confundida. Las pruebas hablaban con claridad, sin emoción ni dudas. La amante desapareció en cuanto la situación salió a la luz, dejando claro que yo nunca fui más que un obstáculo. No dio explicaciones ni mostró remordimiento, se borró. Su ausencia confirmó lo que siempre intuí, no había amor, solo conveniencia. Me dolió, pero también me liberó de cualquier comparación. Ya no tenía rostro contra el cual competir. Enfrenté vergüenza, rabia y culpa, aun sabiendo que la responsabilidad no era mía. Me reprochaba no haber visto antes las señales, haber confiado tanto. Aprendí que el abuso se disfraza de cuidado y que nadie está exento de caer. Lloré en silencio muchas noches, dejando que el dolor saliera sin juicio. Era parte de sanar. Comencé terapia para reconstruir mi autoestima y recuperar la confianza en mí misma. Allí entendí cómo había sido manipulada poco a poco, sin violencia visible. Ponerle nombre a lo vivido me devolvió claridad. Cada sesión era una mezcla de cansancio y alivio. Empezaba a reconocerme otra vez. Volví a dormir sin miedo, sin pastillas, reaprendiendo a escuchar a mi propio cuerpo. Al principio el sueño era ligero, interrumpido, pero real. Despertaba sabiendo dónde estaba y cómo había llegado allí. Esa simple certeza era un triunfo. Mi mente empezaba a despejarse. En el trabajo, poco a poco, mi concentración regresó y mi carrera empezó a recuperarse. Volví a confiar en mis decisiones y en mi criterio profesional. Los errores disminuyeron y la seguridad reapareció. Sentía que mi mente ya no estaba atrapada en una niebla constante. Recuperar mi capacidad fue una victoria silenciosa.
Recibí apoyo de personas que jamás imaginé, y eso me dio fuerzas para seguir adelante. Compañeros, conocidos lejanos, incluso extraños, me ofrecieron palabras sinceras. Entendí que no estaba sola, aunque muchas veces lo creí. Ese respaldo inesperado me sostuvo en los momentos más frágiles. Empezaba a construir una red nueva. El matrimonio llegó oficialmente a su fin, terminado no solo por la traición, sino por la manipulación y el abuso. Firmé los papeles con las manos firmes, sabiendo que ese acto cerraba una etapa oscura. No hubo lágrimas en ese momento, solo una sensación de justicia interna. Ya no era una víctima silenciosa, era una mujer que había decidido salvarse. Salí del juzgado en paz. Comprendí que las señales siempre estuvieron allí, pero fueron silenciadas por el miedo a perder lo que creía tener. Me aferraba a una idea de amor que ya no existía, solo para no enfrentar la soledad. La rutina, la apariencia, el deseo de no fallar me cegaron. Ahora podía ver todo con claridad, sin excusas. Reconocer mi ceguera fue parte del despertar. Al dejarlo, no solo me alejé de un hombre, me liberé de una vida que me mantenía pequeña y confundida. Había vivido años adaptándome a su forma de amar, anulando mis propios límites. Recuperar el control fue doloroso, pero absolutamente necesario. Por primera vez, sentí que respiraba con libertad. No dependía de nadie más para sentirme segura. En el trabajo, empecé a rendir como antes, y pronto incluso mejor. Mi desempeño volvió a destacar y los errores desaparecieron casi por completo. La confianza en mí misma se reflejaba en cada proyecto que asumía. Ya no tenía miedo de tomar decisiones, ni de equivocarme. Me sentía capaz, lúcida, presente. Volví a estudiar por las noches, actualicé mis conocimientos y me atreví a postular a un puesto más alto, algo que antes me parecía imposible. Las clases se convirtieron en mi refugio, un espacio solo mío. Aprender de nuevo me devolvió energía y enfoque. Ya no era una mujer rota, sino en reconstrucción. Y eso me daba orgullo. 6 meses después, recibí un ascenso que no solo mejoró mi salario, sino que devolvió mi dignidad y mi confianza profesional. Fue una recompensa silenciosa pero poderosa, como una respuesta directa al camino recorrido. No celebré con excesos, solo me abracé a mí misma en el baño de la oficina. Sabía cuánto había costado llegar ahí. Nadie me lo había regalado. Con independencia económica, alquilé mi propio espacio y lo convertí en un hogar donde podía dormir en paz, sin pastillas ni sobresaltos. Cada objeto, cada rincón tenía mi elección, mi voz. Pinté las paredes, colgué fotos nuevas, abrí ventanas que antes mantenía cerradas. Vivir sola ya no daba miedo. Era una forma de libertad. Durante ese proceso, aprendí a disfrutar de la soledad sana, a escucharme y a respetar mis límites sin sentir culpa. Las tardes sin ruido se volvieron momentos de reflexión y autocuidado. No necesitaba estar con alguien para sentirme completa. Aprendí a estar conmigo sin ansiedad. Y eso cambió todo. Un año después, sin buscarlo, conocí a alguien nuevo en un contexto cotidiano, lejos del drama y de las promesas vacías. Fue una conversación simple en un café, sin expectativas ni intenciones ocultas. Su mirada era clara, su trato natural. No intentó impresionarme ni controlarme. Solo fue real, y eso bastó para despertar mi atención. Era una persona sencilla, paciente y coherente, que nunca intentó controlarme ni invadir mi espacio, y eso ya decía mucho. Me hablaba con respeto, sin presionarme, sin exigirme definiciones rápidas. Me sentí libre incluso dentro de su cercanía. Era la primera vez que el cariño no venía acompañado de dudas. Y lo supe desde el primer día. Por primera vez, el cariño no venía acompañado de miedo ni de confusión, sino de calma y conversaciones honestas. No había promesas grandiosas ni juramentos vacíos, solo gestos pequeños que hablaban por sí solos. Me sentía vista, escuchada y respetada en cada encuentro. Ya no tenía que justificar mis silencios ni disculpar mis límites.
Era una relación que no dolía. No fue una historia rápida ni perfecta, pero fue real, construida despacio y con respeto mutuo. Aprendimos a conocernos sin máscaras, sin prisa, con espacio para la duda y el crecimiento. Cada paso fue consensuado, sin juegos ni manipulación. Había días buenos y días difíciles, pero nunca me sentí invisible. Esa honestidad fue el regalo más grande. Mirando hacia atrás, entendí que sobrevivir a aquella traición me había hecho más fuerte, más consciente y menos dispuesta a callar. Aprendí a no minimizar las señales, a no sacrificar mi paz por la comodidad de otros. Lo vivido no me definía, pero sí me transformó. Ya no temía quedarme sola. Temía perderme otra vez en nombre del amor. Hoy sigo adelante con una vida que elegí yo, sabiendo que escuchar mis señales internas fue el acto más valiente que hice. No tengo todas las respuestas, pero tengo claridad. Me miro al espejo y me reconozco sin miedo ni vergüenza. El pasado quedó donde debía estar, atrás. Y lo que viene, por fin, me pertenece por completo. No me considero una heroína ni una sobreviviente ejemplar, pero sé que atravesé un infierno disfrazado de rutina, y salí del otro lado con mi voz intacta. Ya no vivo esperando que me cuiden, ahora me cuido yo. Entendí que el amor nunca debería exigir que uno se apague para que el otro brille. Hoy, si algo me roba la paz, simplemente no tiene lugar en mi vida. Aprendí a elegir sin miedo. La cicatriz que quedó no se ve, pero me acompaña todos los días como una marca de fuego que no se olvida. No la escondo, tampoco la exhibo, la respeto. Es prueba de que estuve allí, de que resistí cuando todo quería hacerme dudar de mí misma. Cada vez que dudo, la toco con el pensamiento y recuerdo quién soy. Y sigo adelante, paso a paso. Volver a confiar fue lo más difícil. No en los demás, sino en mí. En mi intuición, en mi percepción, en mi derecho a poner límites sin sentirme culpable. Pero esa confianza volvió, tímida primero, firme después. Y con ella regresó la versión de mí que había sido silenciada por años. A veces todavía sueño con esa casa, con las escaleras oscuras, con el sonido lejano de una puerta abriéndose. Me despierto con el corazón acelerado, pero también con la certeza de que ya no estoy allí. El miedo ya no decide por mí. Ahora soy yo quien escribe mi historia, quien abre y cierra las puertas. Mi historia no tiene un final feliz en forma de cuento de hadas, pero sí tiene un cierre justo, limpio, merecido. Cerré un capítulo lleno de engaños y abrí otro con verdad. Y aunque la verdad duela, prefiero 1000 veces su filo que el veneno dulce de una mentira. Aprendí que el amor empieza por casa. Y mi casa ahora soy yo. Si alguien lee esto y se siente identificada, le diría, no estás loca, no estás sola, y no es tu culpa. El primer paso no es salir corriendo, es creer en lo que sientes. A veces basta con una duda para empezar a despertar. Nadie merece vivir adormecida para que otro viva en paz. Escúchate. Siempre. Y si algún día vuelves a tener miedo de tu propia historia, recuérdate esto, lo que viviste no te define, pero lo que haces con eso, sí. Tu valor no está en haberlo soportado, sino en haber decidido ponerle fin. Lo demás, vendrá con el tiempo. Lo importante es que ahora caminas despierta. El silencio que antes me asfixiaba, ahora es el lugar donde respiro mejor. Aprendí a estar conmigo sin tener que explicarme, sin justificar mis elecciones. Ya no necesito la validación de nadie para sentirme completa. Me basta con saber que vivo en coherencia conmigo misma. Eso es libertad, y no pienso soltarla nunca más. Agradezco a la mujer que fui, incluso a la que dudó, a la que cayó, a la que tardó en ver. Sin ella, no estaría aquí. No juzgo mis errores, los abrazo como parte del camino. No nací fuerte, me hice fuerte a golpes, a pasos lentos, a fuerza de no rendirme. Esa es mi victoria más íntima. No todas las batallas dejan sangre visible, pero las que se libran en la mente y el corazón son igual de reales.
Las palabras que no se dicen, las dudas que se callan, los gritos que se ahogan. Todo eso pesa. Pero también enseña. Porque un día, sin aviso, ya no puedes seguir negándote a ti misma. Y eliges despertar. Ahora sé que hay relaciones que no terminan cuando alguien se va, sino cuando tú decides no volver. Eso fue lo que hice. Cerré la puerta y tiré la llave. No por odio, sino por respeto propio. No por venganza, sino por dignidad. Y con eso bastó para recuperar mi vida. Volver a amar ya no es mi objetivo, ni mi necesidad. Si llega, llegará como un complemento, no como una salvación. No busco que alguien me rescate, porque ya aprendí a nadar sola. Y si alguna vez caigo de nuevo, me tengo a mí para volver a levantarme. Esa certeza nadie me la quita. Hoy camino distinta, con pasos firmes, sin agachar la mirada, sin pedir permiso para ser quien soy. No tengo todo resuelto, pero tengo algo que antes no tenía, claridad. Y esa claridad me guía, incluso en los días nublados. Porque cuando una aprende a confiar en su luz, hasta la oscuridad se vuelve menos temible. Esta es mi historia, la que casi nadie conoce completa, pero que ya no me da miedo contar. No la cuento para revivir el dolor, sino para honrar el camino recorrido. Si tú también estás despertando, no te sueltes. Lo más difícil no es salir, es creer que mereces una vida mejor. Y sí, la mereces. Siempre.